En este trabajo vamos a hablar de los derechos laborales en materia de igualdad y de las medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Durante la presentación vamos a ir viendo apartados en los que se van a dilucidar las medidas discriminatorias que pueden suscitarse en las distintas fases del trabajo. El primero es en el momento de acceder al empleo. En el acceso al empleo se van a producir también distintas situaciones que van a ser constitutivas de discriminación. La primera de ellas es en la misma oferta de trabajo, pues es constitutivo de discriminación la oferta de trabajo que se dirige exclusivamente a un sexo o a otro. Las reglas de selección personal para su posterior incorporación en la empresa tienen que darse en condiciones de igualdad para ambos sexos, es decir, que las reglas de selección no pueden ser distintas para hombres y mujeres. Por ejemplo, frente a una oferta de trabajo discriminatoria que solicite exclusivamente hombres para el puesto de trabajo, cualquier mujer podrá acudir al proceso de selección, siempre que esté capacitada para dicho empleo. En caso de que se le denegara la posibilidad de presentarse, podrá recabar tutela por razón de discriminación en el ámbito laboral. Una vez que llegamos a esa entrevista de trabajo, toda pregunta inherente a la vida personal y familiar, así como las relativas al estado civil, son constitutivas de discriminación también, pues además de suponer la vulneración de un derecho fundamental a la igualdad de intimidad personal y familiar, se alejan del objetivo de la entrevista, ya que resultan totalmente irrelevantes para determinar las aptitudes y capacidades del candidato o candidata a fin de desempeñar posteriormente el puesto de trabajo. Por ejemplo, no será necesario responder a preguntas como si estás casado o casada, si tienes pareja, si tienes hijos o hijas o tienes intención de tenerlos próximamente, personas con las que convives, etc. También se recomienda responder con generalidades. En defecto de ausencia o falta de contestación, siempre es preferible contestar. En cuanto a la propia demanda de empleo, es constitutivo de discriminación por razón de sexo la exclusión de las listas de las candidaturas por el organismo público del SEPE. El SEPE es el Servicio de Empleo Público Español. Si el SEPE te excluye de las listas de candidaturas, es constitutivo de discriminación por razón de sexo. Por ejemplo, una mujer que recientemente ha sido madre y figura como demandante de empleo, recibe una oferta de trabajo por entender que es considerada apta, pero el Servicio Público de Empleo la excluye de la lista de candidatura por maternidad. Esto es constitutivo de discriminación por razón de sexo y puede presentar demanda ante la jurisdicción social. En caso de ser seleccionada para cubrir el puesto ofertado, la trabajadora tiene derecho a suspender el contrato de trabajo por maternidad. Una vez que hemos accedido al empleo, se iniciará un periodo de prueba.
Ese periodo de prueba es el lapso en que empresario y trabajador respectivamente se obligan a realizar las experiencias que constituyan el objeto de la prueba a fin de comprobar la idoneidad del trabajador en el desempeño de la actividad laboral de la empresa. El periodo de prueba se va a determinar en el convenio colectivo de aplicación. Y en defecto de convenio colectivo, es decir, si no hubiere convenio colectivo, la regla general señala que el periodo de prueba no va a exceder de 6 meses para técnicos titulados o de 2 meses para los demás trabajadores no titulados. Pero en caso de que los trabajadores no titulados trabajen en empresas con menos de 25 trabajadores, entonces el periodo de prueba no va a poder exceder de 3 meses. La empresa puede extinguir el contrato de trabajo sin alegar justa causa y sin tener obligación de indemnizar al trabajador o trabajadora durante el periodo de prueba. Sin embargo, la extinción del contrato en periodo de prueba es nulo cuando se pruebe que el motivo del desistimiento contractual se basa en discriminación por razón de sexo. O sea, la nulidad va a radicar en que el motivo del despido sea una discriminación por razón de sexo. El periodo de prueba se puede interrumpir por acuerdo de empresa y trabajador, en caso de maternidad, en caso de paternidad, en caso de adopción o acogimiento, riesgo durante el embarazo o lactancia. En cuanto al contrato temporal no renovado por encontrarse un estado de embarazo, es decir, cuando hemos accedido al periodo de prueba, hemos accedido al empleo, hemos pasado el periodo de prueba y nos hacen un contrato temporal. Y fuera el caso de que no nos lo renuevan por encontrarnos en un estado de embarazo. La situación se presume discriminatoria y se presume porque se tendrá que probar o constatar que el resto de los contratos temporales han sido prorrogados salvo el de la embarazada para deducir o para presumir que no se ha renovado el contrato por motivo de embarazo. Y si el contrato no hubiera sido renovado por motivo de embarazo, supone una causa de discriminación directa por razón de sexo. Una vez que tenemos un contrato de trabajo, hay ciertos aspectos de este que nos interesa analizar para saber si estamos ante una situación de discriminación o no. Uno de ellos es el salario. El salario es la totalidad de percepciones económicas percibidas, en dinero o en especie, por la prestación de servicios laborales por cuenta ajena, que retribuyen tanto el trabajo en efectivo como los periodos de descanso que se computan como trabajo. Entre estos están el descanso diario y semanal, los días festivos y por tanto no recuperables, las vacaciones anuales, las ausencias o permisos justificados con retribución, interrupciones de trabajo ajenas a la voluntad del trabajador o trabajadora y los descansos durante la jornada continuada, siempre que éste sea obligatorio. El salario se percibe en función de la clasificación personal de cada trabajador en la empresa. Y ambos, es decir, tanto la percepción del salario y el sistema de clasificación personal, se regulan en el convenio colectivo que resulte de aplicación. La empresa tiene la obligación de garantizar la igualdad salarial, teniendo en cuenta el concepto de igualdad de retribuciones por trabajos de igual valor. Es decir, se trata de una garantía en materia salarial que obliga a la empresa a pagar la misma retribución al trabajador por la prestación de un trabajo de igual valor, directa o indirectamente y cualquiera que sea la naturaleza, bien salarial o extrasalarial, sin que se produzca en cualquier caso discriminación por razón de sexo. Por tanto, entendemos el concepto de igualdad de retribuciones por trabajos de igual valor como la igualdad de retribuciones sin discriminación por razón de sexo. Es decir, que cada puesto de trabajo se va a tener que evaluar bajo 4 factores, teniendo en cuenta características tanto femeninas como masculinas. Estos 4 factores que se tienen que evaluar son la capacidad referida a los conocimientos y aptitudes para desempeñar el puesto de trabajo, el esfuerzo tanto físico, mental como emocional, las responsabilidades y condiciones de trabajo. En cualquier caso, la ponderación de los factores no puede favorecer a características femeninas ni a características masculinas. Ello no significa que trabajadores y trabajadoras deban cobrar igual, pese a que realicen un trabajo de igual o de igual valor. Pues la empresa, siempre que lo justifique objetiva y proporcionalmente, puede fijar distinta remuneración en la cuantía salarial, a pesar de que desempeñen el mismo trabajo. Y esto procede, por ejemplo, cuando la trabajadora realizare más horas que el trabajador. Entonces podrá fijar la empresa, justificando esto objetiva y proporcionalmente, para que reciba una mayor cuantía salarial, ¿no?
Otro de los aspectos del contrato de trabajo que interesa analizar es la promoción dentro del mismo, ¿no? La ley señala que los procesos de ascenso en la empresa se producen conforme a lo establecido en el convenio colectivo y, en su defecto, por lo que acuerde la empresa con los representantes de los trabajadores. El sistema de ascensos deberá tener en cuenta en cualquier caso como criterios comunes que se establecen legislativamente para ambos sexos, los de formación, mérito y capacidad. Entre otros, claro está, pues nos hemos referido únicamente a los comunes que se establecen legislativamente para promocionarse en los procesos de ascenso en la empresa. Durante el empleo o puesto de trabajo, los trabajadores y trabajadoras van a tener derecho al disfrute de ciertos permisos, pero vamos a hacer una distinción entre permisos retribuidos y los no retribuidos, es decir, los que se remuneran y los que no. Por una parte tenemos los permisos retribuidos, que son licencias para ausentarse del trabajo de carácter temporal, no definitivamente. Durante este periodo de tiempo se percibe la misma retribución salarial, dado que son permisos retribuidos. Los tipos de permisos retribuidos que podemos analizar son el permiso por mudanza, que da derecho a un día. El permiso por deberes públicos. Se trata de deberes inexcusables de carácter público y personales en los que se obtiene licencia que permita faltar el tiempo indispensable en cumplimiento del deber. Si se recibe remuneración por cumplimiento del deber o desempeño de ese cargo, se descontará el importe del salario al que tuviera derecho. En cuanto al permiso por funciones sindicales, la disposición de las horas mensuales dependen del número personal y se retribuyen para ejercer su función de representación. En cuanto al permiso por exámenes,
Cuando se realicen estudios para obtener un título académico o profesional, se va a tener derecho a ausentarse el tiempo necesario para realizar el examen. En cuanto al permiso por matrimonio, se tiene derecho a 15 días naturales, que no hábiles, desde el primer día laborable tras la celebración del matrimonio. En cuanto al permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar, la regla general indica que se tiene derecho a 2 días, pero como excepción a esta regla general, se indica que se tendrá derecho a ausentarse del trabajo 4 días si el permiso por fallecimiento, accidente, enfermedad grave o enfermedad grave de un familiar requiere de desplazamiento. Estos días son computables desde el primer día laborable tras el fallecimiento, accidente, intervención u hospitalización. En cuanto a los requisitos para tener derecho al disfrute de estos permisos, el trabajador o trabajadora tiene la obligación de avisar a la empresa con antelación o en su defecto a la mayor brevedad posible, dado que ciertos permisos no requieren que se avise con antelación, por ejemplo, porque el fallecimiento no es previsible, ¿no? Y no se podría avisar con antelación. Por otra parte, el trabajador o trabajadora, para tener derecho al disfrute de estos permisos, también debe justificar la causa del permiso. La ley no estipula requisitos de forma ni tiempo en que deba acreditarse dicha causa, pero deberá justificarla. La ausencia de preaviso y justificación, es decir, cuando faltan estos requisitos, se considera una falta de asistencia al trabajo y por tanto supone un incumplimiento contractual por el cual la empresa puede imponer una sanción. Asimismo, puede suponer un despido. Puede suponer un despido cuando no se lleve a cabo la actividad para la cual se solicita el permiso o cuando la falta de asistencia al trabajo fuere reiterada. Si se cumplen los requisitos, por el contrario, la empresa deberá conceder el permiso y la negativa de la empresa denegando la concesión del permiso permitirá al trabajador o trabajadora acogerse al permiso, ya que no puede resultar sancionado, pues en caso de que la empresa penalizara o sancionara al trabajador, incurriría en un acto sancionable la propia empresa.
ciertas singularidades. Si está cobrando la prestación por desempleo y cumple los requisitos, se suspenderá el paro y cobrará la prestación de maternidad o paternidad. Pero si no cumple con los requisitos, percibirá el subsidio no contributivo por maternidad, que establece una remuneración menor, pero por ello es subsidiario. Las personas que pueden disfrutar de este permiso son el padre y la madre, independientemente del estado civil. También el trabajador casado por nacimiento de hijo extramatrimonial. En parejas homosexuales, el otro miembro o cuando una de ellas dé a luz. Respecto de la empresa, y esto va a ser igual en todos los permisos para la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, por una parte, el despido por solicitar o disfrutar de este permiso es nulo porque vulnera los derechos fundamentales. Entonces, el trabajador puede demandar a la empresa en los 20 días hábiles siguientes a la notificación del despido. Son los trabajadores quienes deciden la concreción horaria y la determinación del disfrute del permiso, por lo que la empresa no puede imponer la forma de disfrute. Excepcionalmente, el convenio colectivo sí puede fijar criterios para concretar el horario de la reducción de jornada, pero teniendo en cuenta siempre los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y las necesidades productivas y organizativas de la empresa. La indemnización por extinción del contrato se va a calcular al margen de los permisos, pero ello siempre que no se exceda del plazo máximo para el disfrute del permiso retribuido, que en caso de la maternidad hemos dicho que son 16 semanas o en caso de ampliación 18.
El cuarto permiso al que vamos a hacer referencia es el permiso por lactancia. La duración de este permiso es de 1 hora al día durante 9 meses. Las formas en que se puede disfrutar esta hora diaria durante 9 meses es mediante una reducción de jornada de 30 minutos, bien a la entrada o bien a la salida del trabajo, o durante 1 hora o 2 fracciones de 30 minutos al día, retribuido, claro. Y en caso de lactancia acumulada, permite disfrutar el permiso por días completos. La duración es susceptible de ampliarse, siempre que ambos progenitores trabajen y soliciten el permiso. Se puede ampliar a 12 meses y se descuenta de la parte proporcional del salario. O sea, la ampliación no va a ser retribuida, digamos. En partos y adopciones múltiples también va a poder ampliarse a la retribución en un 100% por cada hijo. ¿Quién puede disfrutarlo? Los progenitores, los trabajadores, o sea, progenitores, trabajadores. Basta que trabaje por cuenta ajena un miembro de la pareja con independencia del sexo para el disfrute del permiso, o sea, para que sea susceptible el permiso y su disfrute. En cuanto a la empresa, más de lo mismo de lo que hemos venido diciendo hasta ahora, que abona el salario porque es un permiso retribuido, que si despide por solicitar o disfrutar de estos permisos, el despido será nulo por vulnerar los derechos fundamentales y se debe demandar a la empresa en los 20 días hábiles siguientes a la notificación del despido. Los trabajadores son quienes deciden la concreción horaria y la determinación del disfrute del permiso, por lo que la empresa no puede imponer la forma del disfrute. Excepcionalmente, el convenio colectivo puede fijar los criterios para concretar el horario de la reducción de jornada, teniendo en cuenta los derechos de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y las necesidades productivas y organizativas de la empresa. La indemnización por extinción del contrato de trabajo se va a calcular al margen de los permisos, siempre que no haya transcurrido el plazo máximo del disfrute del permiso retribuido, siempre que no hayan transcurrido los 9 meses. El quinto permiso retribuido, en cuanto a las medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, es la hospitalización del neonato o neonata. Este permiso tiene una duración de 1 hora diaria, cuando deba permanecer en el hospital tras el parto o cuando nazca un hijo o hija prematuro o prematura. La duración se puede ampliar si la hospitalización es superior a 7 días. La maternidad se amplía tantos días como el recién nacido esté hospitalizado, máximo con el límite de 13 semanas adicionales. Y también se puede reducir la jornada proporcionalmente al salario hasta 2 horas diarias. Las personas que pueden disfrutar de este permiso son los progenitores trabajadores. Basta con que trabaje por cuenta ajena un miembro de la pareja con independencia del sexo para el disfrute del permiso. Y la empresa, lo que venimos diciendo hasta ahora, abona el salario porque es un permiso retribuido, el despido por solicitar y disfrutar de los permisos es nulo por vulnerar los derechos fundamentales y se debe demandar a la empresa en los 20 días hábiles siguientes a la notificación del despido. Los trabajadores son quienes deciden la concreción horaria y la determinación del disfrute del permiso, por lo que la empresa no puede imponer la forma del disfrute. Excepcionalmente, el convenio colectivo puede fijar criterios para concretar el horario de la reducción de jornada, teniendo en cuenta los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y las necesidades productivas y organizativas de la empresa. La indemnización por extinción del contrato de trabajo también se va a calcular al margen de los permisos, siempre que no haya transcurrido el plazo máximo del disfrute del permiso retribuido. Por otra parte, vamos a hacer referencia a la reducción de jornada. La reducción de jornada no es retribuida o remunerada como los permisos que hemos visto hasta ahora. Primeramente, vamos a hablar de quiénes son los sujetos legitimados para solicitar esta reducción de jornada. La reducción de jornada, al ser un derecho individual de los trabajadores y, por tanto, no transmisible al ser un derecho personal, cualquiera de los progenitores puede solicitarla con independencia de que el otro progenitor no preste servicios por cuenta ajena. El plazo para solicitar la reducción de jornada será obligatorio avisar por escrito con 15 días de antelación, o el plazo que prevea en su defecto el convenio colectivo, salvo en caso de fuerza mayor. En caso de fuerza mayor, por tanto, no será preceptivo ni obligatorio avisar por escrito con 15 días de antelación
o en defecto de los 15 días el plazo que establezca el convenio colectivo. Este escrito, que se debe presentar con antelación, deberá precisar, por una parte, el horario de trabajo que se propone realizar y, por otra parte, la fecha en que se inicia y finaliza la reducción de jornada. El plazo en que finaliza dependerá de que en el supuesto concreto se mantengan los requisitos o no. Los propios trabajadores son quienes concretan la extensión de las horas de la reducción de la jornada diaria, dentro de los límites, ajustando la jornada al periodo que mejor les convenga. Pero por otra parte, la empresa no puede obligar a reducir la jornada. Sin embargo, existe un vacío legal, ya que la ley no contempla otras modalidades de ordenación del tiempo de trabajo que no impliquen esta reducción de jornada. Por ejemplo, la elección del turno y la adaptación del horario. Esto es lo que puede hacer la empresa, lo único. La reducción de la jornada puede tener lugar por dos causas distintas. Una de ellas es por guarda legal. La guarda legal se refiere al derecho de los progenitores que, por razón de guarda legal, ostentan el cuidado directo de personas que no desempeñan actividades retribuidas. Es lógico que no desempeñe una actividad retribuida cuando se trate de hijos menores de 12 años, pero el cuidado directo también puede recaer sobre discapacitados, bien físicos, psíquicos o sensoriales, incluso sobre familiares de segundo grado, bien por consanguineidad o por adopción, que no pueda desempeñar la vida normal, bien por impedimento de edad, por haber sido víctima de accidente o por enfermedad. El disfrute de este permiso no se limita. Ambos progenitores pueden solicitarlo con independencia de la situación laboral del otro. El permiso con la disminución proporcional siempre al salario. La jornada y el salario por guarda legal se podrá reducir mínimo 1/8 parte de la jornada, es decir, 1 hora diaria o máximo 2, y máximo la mitad de la jornada. La reducción de jornada no es retribuida, se reduce proporcionalmente al salario, incluyendo los complementos salariales, tanto los que consten en nómina como los que supongan una cotización a la Seguridad Social. La reducción de jornada también puede tener lugar por cuidado de hijo menor con enfermedad grave, que se refiere al derecho del progenitor, adoptante o acogedor, bien preadoptivo o permanente, con disminución proporcional del salario mínimo durante la mitad de la hospitalización, cuidado o tratamiento continuado, del menor a su cargo con cáncer u otra enfermedad grave que requiera hospitalización y cuidado directo, continuo y permanente, pero siempre acreditado en informe médico emitido por el Servicio Público de Salud o por el órgano administrativo sanitario de la correspondiente comunidad autónoma. El permiso se disfruta como máximo hasta que el menor cumpla 18 años. Las condiciones y supuestos en que la reducción de jornada es acumulable en jornadas completas pueden establecerse en virtud del convenio colectivo que resulte de aplicación. Antes hemos hecho referencia a lo que sí puede hacer la empresa para reducir la jornada de trabajo. Lo que puede hacer la empresa es disminuir siempre temporalmente, nunca de forma definitiva, la jornada de trabajo, desde un 10% hasta un 70%, por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o de fuerza mayor. La indemnización por extinción del contrato de trabajo se va a calcular al margen de la reducción de jornada, salvo si hubiere transcurrido el plazo máximo, 12 o 18, depende de lo que dure la reducción, es decir, depende de las causas que hemos visto por guarda legal o por cuidado de hijo menor con enfermedad grave, 12 años o 18 años. Durante el primer año de disfrute de la reducción de jornada, la cotización a efectos de futuras prestaciones o desempleo, a la hora de solicitar el desempleo, la cotización se va a calcular incrementada en un 100%, es decir, conservando la jornada habitual de siempre. En cuanto al despido por solicitar y disfrutar de estos permisos, es nulo por vulnerar los derechos fundamentales y se deberá demandar a la empresa en los 20 días hábiles siguientes a la notificación del despido.
En cuanto a la excedencia por cuidado de hijo o hija y la excedencia por cuidado de familiares, a las que acabamos de hacer referencia, la empresa, al contrario que en la excedencia voluntaria, tiene obligación de informar sobre los cursos de formación profesional. Si la empresa denegare la excedencia, el trabajador podrá acudir a los tribunales para que le reconozcan la misma. Sin embargo, al igual que en la excedencia voluntaria, se recomienda acudir al trabajo en caso de que la empresa denegare o se ausentare de dar respuesta a la solicitud de excedencia que se presenta por el trabajador. Si la empresa despide al trabajador, el despido será nulo por vulnerar los derechos fundamentales. Y podrá el trabajador interponer demanda de despido en el plazo de 10 días hábiles, ya que la empresa no puede negar el reingreso. La reserva del puesto de trabajo. El cómputo de derecho de reserva comienza desde que se solicita la excedencia y efectivamente se conceda. El primer año hay reserva del mismo puesto de trabajo, pero los siguientes años restantes tiene derecho a la reserva de un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o de categoría equivalente. La reserva del puesto de trabajo excede de ese año en caso de familia numerosa. Si estamos ante una categoría general de familia numerosa, es decir, cuando se tienen 3 hijos, se podrá ampliar hasta 15 meses. Y en caso de que estemos ante una familia numerosa de categoría especial, se puede ampliar hasta 18 meses. Para solicitar el reingreso bastará que se solicite el reingreso antes de que finalice la excedencia, es decir, no se exige una antelación determinada. En cuanto a la denegación del reingreso, la empresa no puede denegar el reingreso porque el primer año de excedencia, el trabajador tiene derecho a reincorporarse en su anterior puesto de trabajo y transcurrido el primer año se tiene derecho a un puesto del mismo grupo profesional o de categoría equivalente.
estamos frente a estas situaciones, nos planteamos dos preguntas. ¿Qué debo hacer yo y qué tiene que hacer la empresa? Bueno, en el plano personal, el trabajador o trabajadora deberá ponerlo en conocimiento de la empresa. Deberá investigar los protocolos de actuación contra el acoso de la empresa. Deberá recopilar toda prueba posible y buscar el asesoramiento de organizaciones sindicales. Por supuesto, denunciar a la empresa en dos supuestos: cuando ésta haga caso omiso o cuando no ofrezca las opciones adecuadas. Ya veremos por qué, dado que tiene una obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar que se suprime u omite la situación de acoso. Lo que sí hay que hacer es denunciar al acosador vía judicial, penal o social. Le puedes denunciar por lo penal o por lo social, dado que estamos hablando de discriminación laboral, en el entorno laboral. Y no reaccionar a las provocaciones, por supuesto, dado que eso nos puede venir en contra. La empresa, por su parte, está obligada a garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores, adoptando las medidas necesarias para prevenir el acoso y suprimirlo. Adoptar las medidas disciplinarias contra el acosador, e inclusive el despido disciplinario según la gravedad, y aplicar las sanciones existentes que se recojan en el convenio colectivo a efectos de acoso. La empresa también va a tener obligación, por tanto, de forma genérica, de proteger a las víctimas de acoso. Realmente, la empresa suele proceder en estos casos quitándose el problema del acoso de la siguiente manera. Lo que hace o viene haciendo con habitualidad la empresa es despedir al trabajador que está siendo acosado, el perjudicado. En vez de sancionar y aplicar las medidas que se prevén en el convenio colectivo sobre el acosador, lo que hace es limpiarse las manos despidiendo a la persona que está siendo acosada, lo cual es un error, pero la empresa suele mirar normalmente por su fama, por su reputación y por la imagen que esta situación de acoso le da a la empresa. Y con esto finalizo mi presentación y muchas gracias por la atención. Espero que os haya servido y que os sirva de ayuda.